¿Ustedes creen que hay alguna dificultad en el caso? ¿O eventualmente la conclusión se cae de madura y no parece haber ninguna dificultad y ninguna duda respecto a lo que significan las palabras y aparentemente no es apropiado sostener ninguna discusión de corte interpretativo? Estarían con esta idea de que esto luce como un caso claro y en consecuencia simplemente debemos hacer un trabajo deductivo para llegar a la solución del caso. ¿Les parece que este es que se presentan así las cosas, o les parece que este es un caso difícil donde muchos observadores y observadoras van a discutir los términos de las palabras y en consecuencia bueno, se va a dificultar la solución del mismo? ¿Se quedarían con la primera tesis o con la segunda? No, en realidad, ya los voy convenciendo. Este es un caso sencillo, este es un caso fácil, es un caso donde aparentemente la sola fuerza lógica nos va a llevar a la conclusión de que Pedro debe ser multado. No hay ninguna gran discusión aquí. Veo alguna... Necesitamos hacer una distinción que hacen mucho los anglosajones entre easy case y hard case. El easy case es un caso típicamente como esto, es un caso fácil, es un caso subsuntivo, es un caso deductivo, es un caso, como llamarían nuestros abuelos de la argumentación o nuestros abuelos en la profesión legal, un caso de mera aplicación del derecho. Cojo una regla del ordenamiento, comparo si se acomoda o no con el caso que tengo entre manos y si esa comparación es eficiente y entonces hago una subsunción, llego a una conclusión, se acabó. Simple, sencillo, directo, no hay que saltar demasiado si el piso está parejo. ¿Ok? Muy bien. Y esto le llamamos el esquema de la subsunción. Guión, casos fáciles. Normalmente, abogadas y abogados, cuando llevamos un caso ante las cortes, tratamos de hacer algún tipo de ejercicio subsuntivo. ¿Mm? Le ofrecemos al tribunal que nuestro caso, le prometemos al tribunal que nuestro caso es un caso que efectivamente cae, ¿no? En el que cae redonda la regulación que hemos escogido como parte del ordenamiento para llegar a la conclusión deseada. ¿No? Una buena abogada, un buen abogado tratan de convencer a la corte de eso, que simplemente en nuestro caso concreto, que es justamente un caso coincidente con los supuestos hechos regulados en el ordenamiento, a ese caso concreto, digo, le debe aparejar necesariamente la solución legal que el legislador había previsto. ¿Sí? En cambio, eh, hay otro tipo de casos, y en estos casos lo que tenemos es la información muy clara, ¿verdad? O sea, ya tenemos la regla que gobierna el caso. La bendita pregunta, recuerdan que lo he mencionado en alguna clase anterior, que parece las primeras, la bendita obsesión del abogado es cuál es la regla que gobierna mi caso. Cuando la encuentro, cuando la tengo, entonces voy a pasar seguramente por un esquema de tipo subsuntivo del razonamiento, porque ya tengo regla gobernante identificada. En cambio, en otro tipo de casos, menos frecuentes diría yo, pero a veces más interesantes, lo que las partes debaten, demandante y demandado debaten, es que no se han puesto de acuerdo sobre la regla gobernante, porque el demandante dice que la regla es A y el demandado dice que la regla gobernante del caso es B. ¿Se dan cuenta? Entonces, si las partes se disputan cuál es la regla gobernante, la Corte debe decidir qué regla, si A o B, aplicará al caso concreto. Y ahí, en principio, no corresponde hacer un razonamiento de tipo subsuntivo, por lo que ustedes están intuyendo. Y esto es que no tengo aún regla definida que pueda ser claramente aplicada al caso concreto. Debemos hacer una digamos, determinación previa, ¿no? Debemos dar un paso atrás y preguntarnos como corte, entonces, ¿qué regla debería ser aplicada a este caso? Si la regla A o la regla B. Cuestión importante desde el punto de vista de la llamada congruencia procesal para una corte, es que efectivamente la corte escoge entre A y B, ¿no? ¿Por qué? Porque A y B son el objeto del debate procesal, ¿no? La corte de buenas a primeras no podría decir, no, no, el demandante y el demandante están equivocados. La regla que aplica en este caso es C, porque ni el demandante ni el demandado jamás alegaron sobre la regla C. El demandante alegaba en favor de A y el demandado alegaba en favor de B. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un principio en el derecho procesal muy clásico, muy antiguo, de hecho tiene formulación en latín y nos viene heredada del latinismo, digamos, del romanismo clásico eh,
antes de Cristo, y es el viejo principio según el cual iura novit curia. Iura, ¿no? ¿Cómo se escribe? Iura novit, con B chica, curia. No sé si han escuchado hablar de este principio. O sea, el derecho es conocido por la curia, por la corte, ¿no? La iura, el derecho, es conocido por la curia, por la corte. Sin embargo, la aplicación de iura novit curia, o sea, del conocimiento completo del derecho que se supone tiene una corte, no habilita en principio para que la corte simplemente diga, no, 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 ustedes están completamente equivocados y tal. No es lo que ha dicho el demandante, tampoco es la regla citada por el demandado, sino que es finalmente la regla que la corte pone sobre la mesa porque la corte conoce el derecho. Y eso no lo podría decidir la corte cuando está simplemente en plazo para laudar o en plazo para emitir una sentencia. No voy a entrar en esta discusión, simplemente lo dejo anotado. Si quieren investigarlo, tendrían que googlear cuáles son los límites de iura novit curia, ¿no? Cuáles son los límites del principio, el juez conoce el derecho en el marco del debate procesal. Y ahí les va, en fin, Internet les va a dar varios artículos muy interesantes de corte académico que explorar para reflexionar un poquito y ver los detalles de esta cuestión. Bien, entonces vuelvo. Lo que les mencionaba es que lo que tenemos entre manos es, en principio, dos esquemas de razonamiento. Uno, si tengo regla cierta que aplique al caso, entonces desarrollaré un esquema de razonamiento subsuntivo, justificación interna, lo que estamos viendo en la pantalla. Si no lo tengo porque hay una discusión previa al demandante y el demandado sobre cuál es la regla gobernante, al caso concreto, entonces haré esa discusión y esa discusión se hace a partir de un método muy famoso, muy usado hoy día en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, que es el método de la ponderación, que ha desarrollado mucho un autor que también ha trabajado bastante argumentación jurídica, pero su formación en principio es formación como profesor de Derecho Constitucional, aunque es un gran filósofo del derecho, todavía en actividad, que se llama Robert Alexi, Alexi como suena, con X y Y, Robert Alexi, que ha trabajado muchas publicaciones, en particular me estoy refiriendo, estoy pensando en una, que fue su tesis doctoral que dio la luz en 1978, que es la argumentación, es el derecho como argumentación. Entre nosotros está publicada por Editorial Palestra. ¿Ya? Él ha trabajado en los años siguientes mucho el famoso método de la ponderación, al que incluso ha tratado de hacer alguna formulación aritmética a la que he llamado la ley del peso. Si ustedes buscan por internet la ley del peso, Robert Alexi, PDF, van a encontrar ese famoso artículo donde pueden repasar estas cosas, aunque algo diremos en el curso sobre la ley del peso y el método de ponderación más adelante. ¿Ok? Y la misma ley del peso tiene fervientes fans y seguidores, ¿no? Ley del peso followers, lovers, y hay muchos críticos contra, efectivamente, la formulación de la ley del peso de Robert Alexi. Pero bueno, cuando hay muchos a favor y muchos en contra, significa que el autor es muy importante, ¿no? Es casi un Cristo, ¿no? Es alguien que casi divide la historia entre los que están a favor y los que están en contra. Bueno, vuelvo. Así que los casos de ponderación son diferentes porque no hay regla, hay que definir cuál es, y ahí lo que se va a usar son cuestiones de jerarquía móvil, y ahí la Corte debe escoger efectivamente por qué va a preferir la regla A y por qué va a hacer caer la regla B en este caso concreto, etcétera, etcétera. No me estoy refiriendo a este tipo de casos en principio, sino me estoy refiriendo a estos que tienen un corte mucho más subsuntivo, donde al menos parece que ya tenemos una regla definida, que pueda ser objeto de interpretación eventualmente. ¿Cuándo estas reglas van a ser objeto de interpretación? Cuando la propia regla ya no es clara. Si la regla es tan clara como esta, quien salga de su casa sin autorización durante el confinamiento será multado. Si la regla es tan clara como eso, entonces no debería haber mayor esfuerzo interpretativo. También los viejos latinos, los romanos clásicos, tenían otro principio que viene a colación y lo formulaban con estas expresiones, ¿no? In claris non fit interpretatio, ¿no? Decían los latinos. In claris non fit interpretatio. Esto es, ante la claridad no corresponde hacer interpretación. ¿Por qué? Porque la regla está clara, ¿verdad? Nadie la discute.
En consecuencia, todos entendemos la regla en su dimensión y nadie oscurece la regla con discusiones argumentativas sobre qué otro significado podría tener. No hay significados que compiten, hay un significado admitido por todos. A eso nos referimos cuando hablamos del caso claro. ¿Ok? El caso claro del caso fácil. Sigo avanzando, aunque ya me adelanté en algunas cositas. Aquí ustedes ven, hay algunas características que normalmente debe tener la argumentación, sobre todo del lado de la motivación, ¿no? O sea, la argumentación de un caso, del lado de un juez, debe ser una motivación que cumpla con todas estas condiciones. Esto lo voy a pasar simplemente rápido porque no estamos trabajando concretamente en motivación judicial, sino teoría de la interpretación. Sin embargo, para las futuras juezas y jueces aquí presentes, pues les doy la colección de las condiciones que debería tener su decisión cuando finalmente decide sobre una controversia. ¿Qué condiciones? Debe ser pública. Normalmente, según la Constitución, la motivación debe ser escrita y pública. No es un ejercicio que guardamos para, digamos, entre los archivos que no compartimos en nuestra computadora, ¿verdad? Es algo que se publica y que se entrega a las partes para que conozcan nuestro razonamiento. Debe contar con justificación interna, ya lo hemos explicado en sesiones pasadas. Debe contar con justificación externa, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Estamos trabajando sobre la idea de justificación externa en la premisa normativa. ¿A través de qué? Ahora de los métodos o la metodología de la interpretación. Cómo interpretar reglas legales. Pero claro, la justificación externa se hace con reglas legales. ¿Y las reglas legales las tomamos de dónde? Pues de la Constitución, de la ley del ordenamiento jurídico, pero eventualmente también de los precedentes vinculantes o de algunos auxilios que tomamos o conceptos de la doctrina legal, ¿no? Debe ser inteligible, esto es más y más, está muy de moda, o sea, la ciudadanía hoy día tiene un auténtico derecho a comprender las decisiones judiciales. Antes no se entendía así y mucho lenguaje judicial era completamente oscuro y realmente difícil de comprender. Ahora hay un esfuerzo de la academia, sobre todo, por tratar de enseñarle a los jueces un lenguaje más comprensible para que puedan comunicarse llanamente con la población. De hecho, a mí me ha tocado hacer muchos cursos sobre esto, crear cursos en la academia de la magistratura para ayudar a los jueces a lograr más inteligibilidad, ¿no? En su razonamiento y adopción de decisiones. Debe ser completa, suficiente y autosuficiente una resolución judicial. Debe ser congruente, a eso me refería con que la Corte no se puede sacar un conejo de la chistera, como el mago, y decir, no, no, no es la regla A ni la B la que las partes debatían, sino la C, regla que jamás debatieron las partes. Eso sería incongruente. La Corte debe atajar de alguna manera, ¿verdad?, los balones que les disparan las partes, ¿sí? Pero no otros balones, sino los balones que disparan las partes, las armas con las que se enfrentan las partes en el llamado debate procesal, y contestar esas argumentaciones y decidir estrictamente lo que la Corte le ha pedido. Normalmente, la sentencia judicial en la parte resolutiva va a contestar exactamente a cada una de los pedidos llamados pretensiones en el lenguaje procesal que presente el demandante. Y debe ser coherente, esto es, las razones de la Corte deben ser no contradictorias. Bien, pero se pone podemos complejizar lo que hasta ahora sabemos sobre estructura lógica de la premisa normativa, ¿no? Decíamos supuesto de derecho y consecuencia legal, y lo hemos repetido bastante en clases anteriores. Pero el profesor Esquiaga complejiza digamos, la conceptualización de los supuestos de hecho y los clasifica de tres maneras diferentes, como ven en la pantalla. Una es los típicos supuestos de hecho que son meramente descriptivos, como el que habíamos hecho en el ejemplo anterior, ¿verdad? Esto es, aquel que salga a la calle sin permiso en el marco del confinamiento. Entonces, ese es el supuesto de hecho, clarísimamente es una descripción muy verificable, muy observable en la realidad, ¿verdad? Entonces, simplemente es cuestión de constatar. Es cuestión de fotografiarlo, filmarlo, pedir la declaración de un vigilante o de un policía o de un sereno que nos diga que efectivamente Pedro salió a la calle sin permiso durante el confinamiento. ¿No? Un típico problema de probanza, pero es muy fácil de probar a través de medios que nos permitan comprobar, verificar esta descripción que es el legislador a alguien que está en la calle sin permiso en el marco del confinamiento. Punto. Y eso que está en la calle es muy simple de averiguar, ¿verdad? Porque no está en su casa, ya está. Y porque es observable
por un tercero que no es ni su mujer, ni su marido, ni su hijo, ni la persona que vive con él o con ella en casa. En cambio, hay otros supuestos de hecho que son más valorativos, ¿no? Por ejemplo, ahí está consignada en la ficha quién, perdón, para yo ver bien, tengo acá el menú con la lista de participantes, quien se comporte con diligencia ordinaria. Bueno, eso de la diligencia ordinaria, que supone algún tipo de valoración de parte del juez y que a su vez es una categoría legal que está legislada en el Código Civil, pero atribuye una valoración, un ejercicio valorativo de parte de la Corte, eso no es tan simple como el que mate a otro o el que sale a la calle sin permiso en el confinamiento. ¿Se dan cuenta? Supone ya algún tipo de reflexión valorativa. Y aquí ya se le está ocurriendo, pues eventualmente reclama más debate interpretativo. Porque típicamente el demandante puede tener una valoración de las cosas y el demandado otra valoración de las cosas. Una tercera clase de supuesto de hecho es uno llamado relacional por el profesor Schiaga y que tiene que ver con hechos vinculados a instituciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de el patrimonio social, el que afecta el patrimonio social, porque el patrimonio social va a depender, la comprensión del patrimonio social va a depender del contexto institucional donde nos estemos moviendo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un caso de divorcio, el patrimonio social va a tener que ver con el régimen patrimonial, efectivamente, que habían decidido tener los cónyuges. Entonces, cuando hablamos dentro del marco del matrimonio, en patrimonio social, nos estamos refiriendo a la propiedad común de ambos cónyuges. Pero si el caso no es un caso de divorcio, sino es un caso, por ejemplo, de quiebras, el patrimonio, cuestión a la que vamos a llegar con muchas empresas, lamentablemente hoy, por efectos del aislamiento social y la imposibilidad de desarrollar actividad productiva. Cuando hablamos de patrimonio en el marco concursal, el marco concursal es el marco de quiebras, el patrimonio social no es el de marido y mujer, el patrimonio social es el de la empresa, ¿verdad? Y si eventualmente hablamos de la afectación del patrimonio social cuando una sociedad anónima cerrada le está pidiendo una licencia de funcionamiento a la municipalidad respectiva, ese patrimonio social va a referirse a la sociedad cerrada, anónima cerrada, en el marco de un procedimiento administrativo, con las propias reglas del proceso administrativo, diferente a las reglas del concurso o la liquidación, diferentes a las reglas de la distribución o la disolución del patrimonio social del marido y la mujer. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando el legislador toma algunas categorías, puede tomarlas en relación con una regulación institucional determinada. Así que, como ven, al parecer, los supuestos de hecho valorativos y los supuestos de hecho relacionales o relacionados con instituciones van a dar un poco más de pie para que hagamos ejercicios interpretativos. Muy bien, continúo. Y pasamos del caso fácil, este caso simplemente subjuntivo del ejemplo anterior, a casos más difíciles. ¿Cuándo se presenta un caso difícil? Cuando la solución o no es unívoca, o no es consistente con el ordenamiento, o no es satisfactoria moralmente. Y les voy a dar ejemplos para clarificar la cuestión, estas cuestiones. Que la solución no es unívoca, ¿no? Porque eventualmente el lenguaje empleado por el legislador para definir el supuesto de hecho no nos deja claro si nuestro caso específico entra o no dentro del número de casos potencialmente regulados por la norma que gobierna el caso, ¿no? Entonces, eventualmente no sabemos si aplicar la norma o no, y si no sabemos aplicar la norma o no, entonces no tendremos resultados unívocos. No todos estamos de acuerdo en que esta es la única aplicación de la ley al caso concreto, porque unos discuten que el caso concreto en realidad no está regulado por la regla gobernante y no debería tener esa consecuencia o sanción legal prevista por el legislador, ¿no? Si el caso no es consistente con el ordenamiento, supone que eventualmente haya soluciones potencialmente distintas del ordenamiento. Y acá me refiero al ejemplo que les conté hace unas clases y que tiene que ver eventualmente con argumentaciones de tipo constitucional, en las que, recuerdan, una persona invidente quería ir a
Plaza Vea a hacer sus compras, ¿no? Y el personal de Plaza Vea no lo dejó entrar. Percibió el invidente que se le había convocado su derecho a la no discriminación, a la igualdad de trato, porque el perro guía justamente le permitía igualarse de alguna manera con otros consumidores que no fueran invidentes, y presentó una acción de amparo contra el Plaza Vea, que finalmente ganó, porque recibió decisión final favorable del Tribunal Constitucional. Por un lado, entonces, en este caso, aparentemente, hay una regla clara, que es la regla del reglamento de Plaza Vea, que dice que no deben ingresar perros ni animales. ¿Y cuál es la racionalidad de esa regla? Proteger la salud del público consumidor. Parece ser una regla clara, ¿no? Sin embargo, en el caso concreto, no se aplicó esta regla clara, no se aplicó esta solución. Si vas con un perro, el perro no ingresa, sino que cayó esta solución, ¿verdad? Porque una persona con un perro debía poder ingresar, según el razonamiento del Tribunal Constitucional, en la medida en que es un caso de excepción, con un régimen especial de protección a la persona invidente, y esa protección se da precisamente a través del uso de una herramienta como el perro guía. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparentemente el ordenamiento peruano tendría dos soluciones. Una solución que no ingresan los perros a los supermercados, y otra, pero sí, vía excepción, los invidentes con un perro guía. Entonces, al no estar clara la situación, efectivamente hay casos donde el ordenamiento parecería que ofrece una solución que es contradictoria, y la Corte tiene que finalmente aceptar o decidir qué solución va a ser la que se prefiera y la que se afirme en el caso concreto, y qué solución legislativa va a caer por tales o cuales razones. Y cuando hablamos de la solución jurídica no satisfactoria moralmente, cuando típicamente hablamos de supuestos de derecho injusto. Ejemplo, asuman que la regla de confinamiento indica algo como lo siguiente: quien salga a la calle sin permiso, sin autorización, durante el confinamiento, pues será apresado, y si esa persona se resiste al acto de apresamiento, el agente de la fuerza pública podrá hacer uso de su arma de fuego. ¿Qué les parece? O sea, si sales a pasear, ¿no es cierto?, sin autorización, y te piden que te detengas, no te detienes, corres, bueno, el orden legal autoriza al agente de seguridad a hacer uso de su arma de fuego. ¿Me parece justo eso? ¿No parece completamente excesiva la solución legal? Si nos parece, creo, como a todos, excesiva la solución legal, entonces eventualmente esto generaría un problema de interpretación, porque la intérprete buscará otras reglas en el ordenamiento que justifiquen por qué la regla uso de arma de fuego es una regla completamente desproporcional, excesiva, y que atenta contra unos claros valores constitucionales. ¿Sí? Entonces, estos son los diferentes supuestos donde el caso se empieza a tornar difícil, cuando efectivamente ya el sentido de la regla no es tan claro, parece ser biunívoco, o digamos, que admite una cierta pluralidad de sentidos, o que el ordenamiento tiene diferentes salidas para la misma situación, o que la salida ofrecida por el ordenamiento es injusta. En esos supuestos habrá muchísimo más actividad interpretativa que justamente le da un giro al caso, porque ya no es un caso fácil, sino es un caso donde la comunidad jurídica va a estar dividida. Eventualmente la comunidad de profesores y profesoras de derecho en el área también va a tener opiniones discrepantes. O las propias cortes van a tener opiniones discrepantes. Ha habido casos donde la Corte Suprema ha dado una interpretación de una regla constitucional, y el Tribunal Constitucional ha dado una interpretación diversa. Y son las dos altas cortes del país que están divididas. ¿Sí? Y esto se aprecia mucho más en discusiones políticas, ¿no? A favor o en contra del retiro del 25% del fondo de las AFPs, que también hemos conversado en este curso. Entonces, en la política hay muchísimo de decisiones divididas, decisiones difíciles, pero en materia legal en ocasiones nos encontramos también ante soluciones u opiniones muy divididas de la comunidad de expertos que lo que, digamos, generan es un mayor ejercicio interpretativo. Bien, voy ya avanzando. Para acá me voy a ir quedando un poco. De los grandes criterios o métodos de interpretación de los que habla el profesor Esquiaga, están estos tres: el llamado contexto lingüístico, que nos lleva al método literal o gramatical;
que también es mencionado, entiendo, por el profesor McCormick, el contexto sistémico o sistemático, ¿verdad? Que es tratado de manera diferente por el autor. Ya ustedes me van a decir a qué se refiere con las soluciones sistémicas o sistemáticas, el autor McCormick. Y finalmente el contexto funcional, que tiene que ver básicamente con un razonamiento basado en intenciones, y para cada método histórico, o en finalidades, ¿no? Lo que llamaríamos, o eventualmente McCormick llamaría método teleológico, ¿no? Y son estas las diferentes salidas que nos da el orden. Digamos, teóricamente, las teorías de la interpretación nos dan estas diferentes salidas para ver cuál podría ser una solución interpretativa eficiente ante un caso, ante una disputa de significados concreta, ¿no? Y aquí quería llegar. El ordenamiento peruano trata justamente estas tres soluciones, ¿no? Trata las tres soluciones y las trata... perdón, alguien quería entrar. Ya. Y las trata en estos tres diferentes artículos del Código Civil. Repito, del Código Civil. Acá no estamos en el penal, no estamos en el administrativo, no estamos en el constitucional, no estamos en el tributario. Estamos en el derecho civil. Pero ese derecho civil es muy importante, como ya habrán aprendido, el derecho civil es suficientemente general. También le llamamos entre nosotros derecho común, no del common law, sino un derecho común, que es un marco legislativo que ilumina toda la actividad del llamado derecho privado, por supuesto. Las categorías del derecho civil, en principio, no aplican al llamado derecho público, que tiene que ver con otros principios, otras reglas, pero sí a todo el derecho privado. Estas tres reglas están consignadas en los artículos correspondientes del Código Civil en el libro del acto jurídico. Es un libro bastante general que regula las condiciones y características de la formación de un acto jurídico que, como ustedes saben, son múltiples. Entre ellos, icónicamente, por ejemplo, encontramos el contrato. El artículo 168 dice, ¿no? El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Insisto, la interpretación conforme con lo que se haya expresado en él. De palabras. O sea, de nuevo, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado con palabras en él. Entonces, ¿cuál de los tres criterios anteriores sería aplicable? La primera. El criterio lingüístico, Lingüístico. exactamente. Exactamente, muchas gracias. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una regulación en el reglamento peruano cuando se debe interpretar el acto jurídico en el artículo 168 y es a través de la interpretación de las palabras empleadas por las partes para llegar a determinado convenio, ¿no? Si saltamos eventualmente el derecho público y no el privado, también hay normalmente un método importante de interpretación gramatical o lingüística de las palabras usadas por el legislador. ¿Por qué? Porque el legislador usa unas palabras y no otras. Y si, como sabemos, por un principio de la técnica legislativa, el legislador no se equivoca, entonces si se escogió unas palabras y no otras, habrá alguna razón para escoger esas palabras y no otras palabras. Entonces, la atención especial a las palabras es muy importante cuando uno está tratando de interpretar cuestiones hechas con palabras. La ley por un lado, o una cláusula contractual por otro. ¿Se dan cuenta? Número uno. Y número dos, fíjense, es el primero de los métodos o criterios que el legislador civil pone como marco para la interpretación del acto jurídico. Porque está regulado en el 168. No está regulado en el 169 ni en el 170. Está regulado primero. O sea, aparentemente, por la sistemática, digamos, en la secuencia que sigue el legislador en el articulado que contiene el Código Civil, aparentemente el legislador nos dice, mira, si tienes dudas, arranca por ver qué decía el contrato. Analiza esas palabras. Ahora, si no resulta, porque esas palabras son muy oscuras, tienen diversas significaciones según el diccionario, etc., y seguramente va a ser así, porque demandante y demandado se están peleando sobre cuál es el sentido de la cláusula 3 del contrato. Entonces dice, te ofrezco otra solución. La del 169 es difícil, no, además estaba dicho en el 169 en el título, pero es efectivamente cuando tengo una cláusula oscura que es la 3, debo tratar de llenar ese significado, de atribuir ese significado a partir de lo que dicen las demás cláusulas del contrato. Muy bien.
¿Por qué? Por un principio también en materia civil que es el principio de conservación del acto jurídico. El acto jurídico debe ser conservado, ¿no? Porque de alguna manera las partes negociaron tanto y se afanaron tanto para llegar a firmar un contrato. Entonces, ese contrato debe ser conservado en todo lo que sea posible. Y finalmente el artículo 170. Entonces decíamos, primero parece decir el legislador, por la secuencia en la que trata estos tres artículos, donde hay un primer artículo, un segundo artículo y un tercer artículo, primero nos sugiere prueba con el significado de las palabras. Ah, no te resulta, entonces trata de asignar significado a la cláusula oscura a través de la interpretación de las demás cláusulas. Ah, no te funciona, anda al siguiente criterio, 170. Las expresiones que tengan varios sentidos, sí, es que las siguen teniendo. Desde el 168 las expresiones tenían varios sentidos. Por eso es que las partes se pelean. Pues. Si tuvieran un único sentido, entonces las partes no debatirían. Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más, perdón, hay un error, en el más adecuado a la naturaleza y el objeto del acto. ¿No les decía el principio de conservación del acto jurídico? Deben interpretarse, deben entenderse en el sentido más adecuado a la naturaleza del acto. ¿Y esto a qué se parece respecto a los criterios anteriores de la ficha previa? No se parece al lingüístico, no se parece al sistemático, se parece al funcional. Se parece a ver qué cosa quisieron las partes, qué naturaleza le dieron este contrato, ¿no? ¿Qué perseguían las partes con el contrato? Esto es, ¿cuál era su objeto? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto correspondería al criterio más de corte funcional, ¿no? Entonces, acá, y acá me voy a quedar con Esqueda, porque esta presentación sigue, pero acá me voy a quedar simplemente señalando lo siguiente. Lo que finalmente dice el profesor Esqueda es que si bien hay estas reglas y otras en el marco del derecho peruano, no hay ninguna claridad respecto a qué reglas deben aplicarse primero y qué reglas deben aplicarse después. Esto es, no hay ninguna jerarquía metódica. Yo mismo por años he pensado eso, que no hay una jerarquía metódica, como por ejemplo parece haberla en el título preliminar del Código Civil Español, donde se refiere a esta secuencia que acabamos de repasar con ustedes, pero en el título preliminar, miren ustedes, o sea, ilumina a todos los libros del Código Civil, no solamente el acto jurídico, por un lado. Y parece ser un poquito más claro sobre la secuencia. Primero haga esto, luego haga esto. Parece más un manual de operaciones. Acá no nos dice primero es esto y después lo otro, pero de la lectura sistemática de la secuencia de tratamiento del 168, después el 169 y después el 170, yo creo que podemos llegar a la misma conclusión, que al menos para el acto jurídico en materia civil, pues hay unas reglas secuenciadas o secuenciales. Si bien no son una jerarquía, porque no dicen el método del 168 prima sobre todos los demás, no dice eso el legislador, sí nos sugiere una secuencia, ¿no? Con lo cual tendríamos una secuencia metódica para trabajar las interpretaciones, como les digo al menos, del acto jurídico. Y esto creo que es una conclusión, al menos una conclusión con la que ahora soy solidario, a diferencia de cómo pensaba antes yo mismo, y a diferencia de lo que piensa el profesor Esqueda, que dice que no hay ningún tipo de jerarquía ni secuencia tampoco. Creo que sí, el uso del lenguaje y el orden en que disponen los diversos artículos, el legislador civil sí nos da una pauta para entender que hay una secuencia. Además de esto, diría que estas reglas de interpretación podrían extenderse a todo el derecho privado, ¿no? Porque son reglas del derecho común, del Código Civil, que nos pueden orientar eventualmente y dar pistas respecto a la interpretación en el derecho público, siempre y cuando no violen principios del derecho público, y de alguna manera ofrecen unos mecanismos de salida, ¿no? De auxilio al intérprete cuando quiere llegar a atribuir efectivamente significado.